Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El gobierno federal anunció 3 líneas de acción para combatir el alza en el precio del huevo que se ha registrado en las últimas semanas. La primera es importar huevo para mantener el abasto. La segunda es el compromiso de la ANTAD, de las tiendas de autoservicio y departamentales, para venderlo a buen precio. Y la tercera se refiere a apoyos económicos a los productores avícolas. Las autoridades esperan que esta situación se normalice para diciembre. El incremento se dio por un desabasto del producto debido a la gripe aviar y al incremento de los costos del maíz y de la soya. Ernesto Cervena, Macario Esquetino, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, pues ahí está este asunto del precio del huevo que ha generado problemas serios, problemas de desabasto, es cierto, problemas también de aumento desproporcionado del precio, problemas como siempre para los pequeños distribuidores, para las tiendas que tienen que venderlo muy caro porque a ese precio se los venden y les cae la Profeco y les clausura porque dicen, está ustedes vendiendo por encima de un precio, no está controlado, pero suponen que es especulación. El problema es que a ese precio se lo venden y empiezan a darse estos abusos, por un lado, estos atorones, y por supuesto un público consumidor que empieza a dejar de consumir huevo a partir de lo que implica salirse totalmente de lo que podríamos llamar la canasta familiar. Sí, es un alza en el precio del huevo bastante significativa, que incluso ha llevado a varias bromas, incluso en las redes sociales. La persona que va a desayunar y le preguntan cómo quiere sus huevos, a 6 meses sin intereses, por favor. Porque efectivamente es un precio caro, 40 pesos el kilo de huevo. Algunos sugieren que incluso está más caro el kilo de huevo que comprar una gallina. Y probablemente sea cierto, yo no sé cuánto vale una gallina viva. De 22 semanas, 49 pesos. Ahí está. Vale prácticamente lista para poner. Entonces, para los amigos del auditorio que tengan problemas con eso, compren su gallina y todos los días pues tendrán un huevo nomás, pero bueno, por ahí van aforrando. Total. Este problema del precio tiene que ver fundamentalmente, como decías tú al inicio, con la escasez producto de la enfermedad de las gallinas. Hubo que sacrificar 15 millones de aves. Pues mira, la cifra oficial dice que son 11,5 millones, los productores de Jalisco dicen que van entre 15 y a final de cuentas, pues independientemente de eso es la proporción elevadísima que es respecto al número total de gallinas ponedoras que hay en el país, que son 142 millones de gallinas, eso es lo que había antes de que empezara la influenza. Y en ese contexto, yo lo que pondría sobre la mesa es, no se puede tener un doble discurso como economistas respecto si se cree o no se creen las fuerzas de mercado. ¿Por qué aceptamos el discurso del pico de gallo, de esta salsa mexicana que se hace con jitomate, con cebolla, con chile, así se le llama? Y cuando escasea el jitomate, pues es el efecto pico de gallo y se sube el precio del jitomate. Y no pasa y nada. Nadie dice nada, nadie acusa de especuladores a los productores y a los distribuidores de jitomate, y lo mismo sucede con diferentes productos agrícolas. Pero cuando se sube el precio de un producto tan sensible como el huevo, o como puede ser el pollo o la carne de cerdo, entonces sí no creemos en el mercado, que cuando hay una menor oferta, los precios tienen que subir. Eso sucede en prácticamente todos los mercados, y hay que hacer una distinción fundamental entre específicamente lo que son los especuladores, no cabe la menor duda, hay que actuar en contra de ellos, y efectivamente cuando se tiene un problema de oferta en un producto que encima de todo es increíblemente inelástico, que reacciona poco frente a los cambios en el precio. ¿Qué quiere decir esto? Si sube el precio, la gente demanda relativamente poquito menos, y ese es precisamente porque el huevo no tiene sustitutos, no tiene muchos sustitutos a la hora del desayuno de la familia promedio mexicana. Pues, ¿con qué lo sustituyes? Con cereales, que son increíblemente caros para la clase media mexicana y para las costumbres mexicanas. Es realmente difícil sustituir un huevo de esta naturaleza. Con quesadillas, si acaso, ¿no? Porque sí, probablemente sustituir precisamente la proteína. Pero no todo el tiempo. Esto que hablaba de la inelasticidad, para los amigos del auditorio que esté más claro, se reduce la oferta en 10%, es el porcentaje de gallinas que desaparecieron, es 10% menos producción, y el efecto sobre el precio, pues es más del doble. Entonces, este es un poco el impacto, y las
las soluciones, bueno, hay que tener más gallinas, esto poco a poco O se irá importar resolviendo, huevo. y mientras eso ocurre hay que abrir el mercado para que llegue huevo del exterior, tenía un arancel bastante elevado, hay que reducirlo y que esto empiece a llegar este huevo adicional y entonces va a ir bajando de precio paulatinamente. Decían probablemente para diciembre, probablemente antes, depende qué encuentre uno ahorita en el mercado internacional y que pueda también aportar, porque tampoco es un mercado internacional como, no sé, el del petróleo, que puedes ir a comprar a cualquier lado y compras futuros y demás. El huevo no es un producto de ese tipo, entonces tarda uno un poquito en que se ajusten las cosas, pero efectivamente, como dice Ernesto, es un fenómeno normal cuando hay un problema de este tipo y lo que hay que hacer es esperar un tiempo a que esto se corrija. Mientras uno espera, efectivamente, pues la gente se sufre porque no tiene esta comida, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, el mercado internacional del huevo no es así que, como dice Macario, de decir quién quiere sí, traer huevo véndame. fresco. Pues sí. Simplemente. Más fresco. No, bueno, Sí, es ahí sí. o es en polvo o Ahí, es líquido. sí. Ahí sí hay un mercado internacional y ese sí le puede ayudar muy rápidamente al sector industrial mexicano. Al pan de dulce, por ejemplo, Los que estaba producen teniendo problemas. o mayonesas, Sí. todos aquellos productos que utilizan intensivamente el huevo, ahí sí. Pero pues difícilmente la familia promedio mexicana se va a echar unos huevos rancheros líquidos. no. Simplemente eso no funciona, ¿no? Y el 80% del huevo en este país se vende en mercados públicos de fresco. ¿Y Central cuál es de el problema? abastos. Uno dice, pues órale, que se abran la frontera, que se bajen los aranceles, que venga el huevo. Pero el huevo a nivel internacional está bien caro. ¿Por qué? Porque subió el maíz, subió la soya. Todos los países del mundo, porque a final de cuentas eso es lo que comen las gallinas ponedoras de huevo, pues han visto un incremento brutal en sus costos de producción y eso se refleja en el precio final del huevo, no solamente en México, en el mundo. Y es que México es uno de los países que más consume huevo, no sé si es el que más, pero el que más prácticamente consume huevo del Entonces, mundo es México, no hay duda. que el resto del mercado pueda cubrir ese hueco no es sencillo, como estábamos diciendo, y además en el resto del mundo, en particular en Estados Unidos, que es el que está cerquita y puede venderse, el precio de granos ha subido más rápido que adentro de México, entonces el impacto de esos costos de los granos sobre el huevo allá está más fuerte que aquí, y aún bajando el arancel, pues no va a llegar barato el huevo. No, llega Ahora, caro. cuando se intenta llevar huevo, digamos, a zonas de las más con ingresos menores, como Iztapalapa y estos lugares, para venderlo a 20 pesos y la gente hace cola, esto, pues una vez que se termina el producto y se vende a ese precio, no incide, digamos, en lo que podríamos llamar el precio generalizado. Cuando se vende en los supermercados a precios que ahí, digamos, el propio supermercado, la propia cadena como tal puede absorber una parte del precio y tratar de esa manera, pues, de seguir atrayendo al cliente y también reducir el impacto sobre las familias. Tratar de buscar estrategias que de una o de otra manera, pues no dejen que el mercado salvaje termine por sacar a las familias totalmente del consumo, ¿no? Y yo creo que habría que empezar a entender este tipo de estrategias porque de lo contrario sí, muchas familias mexicanas y desgraciadamente aquellas que tienen menos oportunidad de tener acceso a alimentos que se encuentran alejados, que tienen que ir a comprarlo en tienditas que lo venden lo más caro porque pues no hay ni competencia y pueden hacer lo que quieran con sus productos, esto es lo que más daña a la población. Bueno, se puede hacer como se hizo en 2007 con las tortillas, es decir, lo que sirvió como mecanismo para controlar el precio fue a través de los supermercados, se podían vender las tortillas a un precio razonable, Sí, no demasiado barato, pero razonable, y esto fue reduciendo los abusos en las tortillerías. Acá puede hacerse algo muy parecido, no sé si van a vender a 20 pesos el kilo o a 25, pero va a estar menor que en estos otros lugares. En las partes más alejadas, y pensando en términos de alejamiento físico, ahí yo no me preocuparía tanto porque ahí tienen sus gallinas precisamente que salen más baratas, entonces tampoco es un problema serio. Tu problema es en las ciudades, y en las ciudades, como bien decía Ernesto, el 80% va a través de mercados públicos, que son más difícil que tú puedas hacer programas de este tipo, pero a través de los supermercados puedes ejercer presión sobre el resto del mercado, poniéndolo a un precio un poco más barato, donde a ellos les sirve como el producto gancho que utilizan en muchas ocasiones, ¿no? Ahora, tocas un punto fundamental. El huevo y el pollo se han constituido como una fuente de proteína barata para el pueblo mexicano desde hace un buen rato. Desde los 80. Si uno analiza la evolución de los precios reales, por ejemplo, del huevo, pues viene de hace 20 años de 40 pesos el kilogramo
a niveles de 17 pesos el kilogramo. Sí ha incidido de manera muy importante en una mejor alimentación de las familias mexicanas, no cabe la menor duda. Por eso estos incrementos en el margen le pegan muchísimo a las clases medias, medias bajas y desde luego a los de menor ingreso relativo en el país. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de solucionar esto? Y aquí yo creo que pues apoyo la tercera medida que está puesta sobre la mesa, tal vez a la que menos se les hace caso, que es la expansión de la oferta. Porque uno se fija mucho cuando la oferta se reduce, el precio sube dramáticamente, y lo que no se da uno cuenta es que cuando se expande la oferta de este tipo de productos, el precio cae dramáticamente. Si tú lo que apoyas de aquí a diciembre es una expansión importante de la oferta, lo que vas a lograr es precisamente eso, que haya mucho más huevo, mucho más barato. Y para eso necesitas mayores inversiones en otros lados. Claro. Y por ejemplo, ya propuestas de desarrollo de esta industria en estados como Querétaro, por ejemplo, en donde no había anteriormente. Hay también esta idea de que en México, porque bueno, pues así está establecido, hay ciertos estados productores y esos son los que cuando se ven afectados no tienes un respaldo, una alternativa que te pueda brindar en un momento determinado, como sí lo hubo, digamos, en cierto momento para otro tipo de productos alimenticios donde se fueron hacia estados del Golfo para tratar de pues sustituir lo que en estados del occidente, en Sinaloa el problema sí, tal, ¿no? Pero aquí lo que hay que tener claro es que tú no puedes tener, digamos, un buffer, como le llaman, un colchón en el mercado, porque pues entonces no sería negocio. Entonces tú no puedes tener gallinas. Y además se echa a perder, digamos, no puedes tener stock, lo que llaman, no puedes tener... Ni las gallinas esperando a ver a qué hora se van a necesitar que pongan. Entonces, cuando tú tienes una industria que va creciendo y tiene un golpe del exterior fuerte, como es el caso, pues ni modo, hay un ajuste que va a tardar un ratito en pasar, y ahí es cuando hay que apelar al mercado internacional, que puede tener excedentes que te puede colocar. Es el mismo problema, decías tú, los granos en Sinaloa con la época esta en que se congeló, o ahorita en Estados Unidos, la gran sequía en la zona productora, pues brincan los precios de maíz, de soya, de sorgo, y va a tardar un ratito en regresar. El asunto es cómo haces que esto golpee lo menos posible a las personas que más lo necesitan. Es toda la preocupación que deberíamos tener. Si te vas a estar preocupando porque todo el mundo compre huevo a 20 pesos, eso no hay manera. Contra el mercado no se puede. Entonces lo que puedes hacer es trabajar en el segmento donde más te preocupa que tenga un impacto, porque es la fuente principal de proteína animal, huevo y pollo, como bien decía Ernesto. Entonces ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Ahora, no es una industria tribal. Son 40 productores, 45 a nivel mexicano, que conforman la quinta producción más importante del mundo. Ese es el lugar que México ocupa en producción de huevo a nivel internacional. No es trivial tampoco esa posición. Pero para consumo interno, porque este es el país que más consume. Sí, algo tenemos de exportación en forma líquida, en forma de polvo, importante, sobre todo hacia Asia, fenómeno que no hay que dejarlo de lado. Pero yo te diría, hacerlo de la noche a la mañana no es como salir al mercado y decir vamos a comprar 3 o 4 ponedoras y lo hacemos. Son naves industriales gigantes en donde se tienen muchísimas aves ponedoras, y cambiarlas de un lugar como Jalisco a un lugar como Querétaro pues cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. No tengo duda de que se va a lograr en el corto plazo, pero sí, si de una vez lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con la mejor tecnología, pensando en la avicultura del 2032, del 2030, del 2040, con las mejores condiciones fitosanitarias, para que se nos quite de una vez el estigma de que México no puede con un problema sanitario para poder exportar. Si lo vamos a hacer, hagámoslo con la mejor tecnología del mundo, apuntando a que México pueda ser el mayor exportador de huevo o el mayor exportador de pollo a nivel internacional. Para eso se requiere sin duda alguna también pues algún tipo de mecanismo de planificación. Correcto. Que es lo que desgraciadamente no existe. En este país cuesta trabajo. No, cuesta muchísimo. Mucho trabajo pensar en el largo plazo. No es porque se intente imponerle al mercado de determinada forma, pero hay una serie de intereses en medio que en un momento determinado te impiden realmente generar este tipo de inversiones, que en un estado como Querétaro, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo que había esa necesidad o esa posibilidad real, y que ahora sí que el juego todavía de intereses monopólicos o de presión de algunos sectores no se había realizado, ¿no? Sí, o de la propia planificación estatal
de diferentes partidos políticos. Hay muchos intereses en juegos, no cabe la menor duda, de que tenemos las condiciones naturales necesarias y suficientes para poder seguir siendo una potencia, no importa si es en Jalisco, si es en Nayarit, si es en Colima, si es en Querétaro, ahí están las condiciones naturales climatológicas, de tierra y sobre todo de capital humano y capital físico para poder hacerlo. Ahora, esto ya nos pasó, ¿no? Ya lo estábamos platicando hace 4 años cuando era el maíz, ahora lo estamos platicando porque es el huevo. Son fenómenos que ocurren, es decir, también hay que tener en cuenta que estas cosas van a seguir ocurriendo, no importa qué hagas. Y cada hay vez con golpes mayor que vienen del exterior que no puedes controlar. Del exterior me refiero afuera del mercado, ¿no? Pero tienes que prepararte para eso, no puedes seguir jugando a ver ahora qué otro producto se me va de las manos. El asunto es, no te puedes preparar para eso porque no sabes en dónde va a ocurrir y no puedes estar acumulando gallinas a ver a qué hora se usan. Pero tú lo que puedes hacer es tener mecanismos financieros para resolver el mercado en el segmento que te interesa. Nada más cuidado con los subsidios, cuidado con meterle subsidios, porque entonces empiezas a pagar el huevo a los ricos. Que la planificación luego se convierte en eso, por eso hay que tener cuidado. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con Federico Dorin, el flamante coordinador de los asambleístas panistas aquí en el Distrito Federal, sobre qué van a hacer los panistas en el DF y qué van a hacer los panistas en general, ya que perdieron la presidencia de la República. Esto es Dinero y Poder. Federico Dorin fue designado como nuevo coordinador del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Impulsará el federalismo, la transparencia, el fortalecimiento de las delegaciones y la reforma política del Distrito Federal. Además, buscará unir fuerzas con el PRD, dice, para hacer contrapeso al gobierno federal priista. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Federico Dorin, futuro coordinador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para los panistas. Federico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, llegas directamente a una posición complicada. Los periodistas tienen el control casi total, si no es que total, de la Asamblea Legislativa, y un partido que acaba de perder la presidencia de la República tiene que situarse en la Asamblea Legislativa para jugar a ciertos contrapesos. ¿Cómo le hacen? Bueno, yo creo que le vamos a hacer como le hizo el PAN en 97. Es una situación muy similar. Cuando el ingeniero Cárdenas arrasó la ciudad, el PAN tenía apenas 11 diputados, también el PRD tenía mayoría, la encabezaba Martí Batres, y a pesar de eso la concertación política se dio, las instituciones democráticas incipientes de esa legislatura, el Instituto Electoral y el Tribunal se dieron por consenso, la mayoría de las leyes sí se dieron con un acuerdo, y creo que lo que nos va a ayudar es que nadie puede ser ajeno a la confrontación PAN-PRD de los últimos 12 años, pero está cimentada fundamentalmente en el modo de hacer política de López Obrador a las 6 de la mañana los primeros 6 años y en el conflicto postelectoral que él siguió avivando los siguientes 6. A partir del 1 de diciembre, salvo que el Tribunal Electoral decida otra cosa, pues el PAN no tiene por qué estarse confrontando permanentemente con el PRD. Tú puedes ver los propios mensajes que ha mandado la dirigencia nacional del PAN y del PRD, y la Asamblea y la bancada del PAN no puede ser una isla separada de esa lógica federal. Ahora el PAN y el PRD tendremos menos motivos para la confrontación y más estímulos para el acuerdo. ¿Ves más cerca ahora en esta lógica política, a pesar de las descalificaciones, a un PAN-PRD como equilibrio ante el PRI? Supuestamente en el gobierno capitalino, ahí el PRI estaría intentando buscar con ustedes algún tipo de equilibrio. Aquí la jugada parece diferente. Sí, porque, y el mensaje que yo tengo, el mandato que tengo tanto de Gustavo Madero como jefe nacional, como de Juan Dueñas en locales, que no debe de ser el PAN en la Asamblea y la confrontación política con el PRD en la Asamblea un motivo de discordia o desacuerdo que pueda afectar la lógica federal. Y con ese mandato yo entiendo que lo que está llamado a hacer Acción Nacional es apoyar al gobierno de Miguel Ángel Mancera, colaborar, poner mucho énfasis en lo que sigue siendo la labor de una fuerza política que no gobierna, que es la fiscalización, el combate a la corrupción. Hay muchas cosas que cambiar ahí, donde el PRD seguramente tendrá que hacer algunas sesiones y cambio de actitud. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo entender que hoy día en la Asamblea Legislativa la Comisión de Vigilancia, la Contraloría Mayor de Hacienda, es decir, la que se encarga de las auditorías y de revisar el gasto del gobierno de la ciudad, la preside un periodista, Leonel Luna? Eso no pasa en el ámbito federal desde el 94, aun cuando el PRI todavía era gobierno federal, siempre era un legislador de oposición el que revisaba y se encarga de la fiscalización de la cuenta pública federal. Y eso es un anacronismo que, aparte en una fuerza que se dice progresista, vocablo que invocan las izquierdas a nivel nacional, pues no suena ni progresista, ni democrático, ni moderno, que sea el propio PRD el que audite y se revise a sí mismo. Ese tipo de cosas en las que el PAN va a dar la batalla no están supeditadas a la lógica federal, pero sí una dinámica de mayor cercanía y de concertación
porque entendemos que la Asamblea representa en la lógica del PRD a nivel nacional algo muy importante y no queremos desajustar los equilibrios internos del PRD en la Asamblea y que eso nos lleve a una dinámica distinta en lo federal. Federico, después de una pelea cerrada, digamos, en la elección de gobierno del Distrito Federal hace 12 años, una menos cerrada hace 6, hoy pasan a ser una tercera fuerza política por el resultado precisamente de jefe de gobierno. ¿Cómo recomponer? Sabemos que el PAN está pasando por una transición a nivel federal, pero a nivel Distrito Federal también. Y en ese contexto, la recomposición del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal jugará un papel muy importante en la reconstrucción nacional. En la reconstrucción nacional y también en la composición de la nueva Cámara de Diputados. En este Distrito Federal está pues, la mayor parte de las diputaciones de mayoría del PRD y lo que eso les da también en diputaciones por la vía plurinominal. Entonces no es un asunto menor. Ahí tanto el PRI como el PAN, cualquier cosa que se avance en la ciudad impacta también en la nueva conformación de la siguiente legislatura federal en San Lázaro en 2015. ¿Qué tiene que hacer el PAN? Yo creo que va a retomar su esencia. Algo que no estuvo bien estos 12 años es que nos dedicamos más a defender al gobierno federal. Insisto, los primeros 6 años de las conferencias mañaneras de las 6 de la mañana, después esta dialéctica infantil de que si me tomo o no me tomo la foto, y el PAN, en vez de enarbolar sus propias banderas o las causas ciudadanas, fue una fuerza política por algunos visto muy recalcitrante, siempre en la confrontación y en el no permanente, y por otros simplemente un remedio de un defensor de oficio de su gobierno federal. Y eso pues nos alejó de algunas causas y Marcelo Ebrard ha gobernado desde mi punto de vista no mal la ciudad y ha reivindicado algunas de las propuestas históricas del PAN. Pongo un ejemplo, la supervía que está construyendo era el modelo financiero que le dábamos como alternativa al segundo piso. Le decíamos, no lo construyas con recursos fiscales, construyelo con iniciativa privada, en el esquema que Fox introdujo a México, que son los PPS, o la línea que construye el Metro de Tláhuac, la nueva línea del 12 que tiene 55% de recurso federal en la inversión, era la alternativa que dábamos para infraestructura y en vez del segundo piso. Entonces, también creo que el PAN se olvidó de reivindicar cosas que Ebrard ha hecho bien y que en la gran paradoja pues eran oferta o postulado del PAN desde hace muchos años. Cuando reubica ambulancias en el centro histórico, en inmuebles, pues era la propuesta de tolerancia cero de Santiago Krill en el 2000, cuando quedamos muy cerca de ganar la jefatura de gobierno. Ahora vamos a volver a esa trinchera, no vamos a tener que estar como, si me permite la expresión, no vamos a ser el pípila cargando la losa del gobierno federal y de defenderlo, y vamos a estar mucho más cercanos a una agenda propia y una agenda muy ciudadana, no confrontados permanentemente con el PRD, y creo que eso nos va a ayudar a que la gente nos perciba como un partido que está otra vez cercano y no simplemente el espejo del gobierno federal en la ciudad. O sea, ejercer el poder los alejó del poder precisamente. Sí, porque aparte es una cosa kafkiana. Los primeros 6 años de Fox, el problema del PAN en la ciudad era que no había cuadros panistas en el gobierno federal y menos en la ciudad. Recordemos, son 5 años donde Fox ni siquiera puede hacer una gira en la ciudad. Hablar de un delegado federal emanado del PAN en la ciudad, bueno, pues ya ni pensarlo, ¿no? No había concertación política ni siquiera para efectos del Seguro Popular hasta el final de esta administración de López Obrador. Y ahora con Ebrard sí hubo varios funcionarios federales en delegaciones emanados del PAN, pero me parece que lo que sucedió es que esos funcionarios se dedicaron a gobernar y no a hacer política. Entonces, mucho de lo que son los cuadros del partido se fueron al gobierno, a posiciones que añoraban tener para participar e incidir en la ciudad, y lo hicieron desde un ámbito administrativo, pero no desde un ámbito político. Entonces, si somos pocos panistas en la ciudad y a los pocos que éramos los llevaste en una gran proporción al gobierno federal, pues nos quedamos todavía con menos recursos humanos para hacer un trabajo ya partidista de calle, de acercamiento con la ciudadanía y de atención directa de causas y problemas en cada delegación. Esto, Federico, efectivamente me parece que es el problema más importante que ahorita tiene Acción Nacional en el DF, más allá de lo que se piense hacer en la Asamblea, esta concertación o negociación de ciertas cosas, la derrota en el Distrito Federal es probablemente porque no hay un partido político. Acción Nacional no es un partido político sólido en el Distrito Federal. Apenas alcanzaron a rescatar pues una delegación que han gobernado siempre, como Benito Juárez. ¿Qué hacer más allá de la Asamblea? ¿Qué hacer en términos de organización en Acción Nacional para recuperar esta posición política en la Ciudad de México, pues que es determinante para cualquier competencia federal? Lo primero que yo creo que hay que hacer es decidir qué es lo que se puede recuperar en el corto plazo. Un error del PAN podría ser jugarle al todólogo. Creo que hay que apostarle en los próximos 3 años en donde sí podemos recuperar las delegaciones. Hay que entender muy bien por qué sí conservamos Benito Juárez y por qué perdemos Miguel Hidalgo. Doy un dato que suena pues alarmante para Acción Nacional.
el señor López Obrador ganó la elección en cuanto a la referencia presidencial en Benito Juárez. Pero tenemos un voto diferenciado importante en Benito Juárez. Si bien él la gana contra Josefina Vázquez Mota, pues hay 18,000 votos diferenciados de vecinos de Benito Juárez que votan por López Obrador en un antiprismo, que es el ancla, digamos, del voto duro del PAN en Benito Juárez, pero que votan por la delegación para permanecer en manos de Acción Nacional. Y eso no pasó en Miguel Hidalgo. El día que el PAN pueda entender eso, el día que podamos entender por qué sí hay voto diferenciado en Benito Juárez y ya no lo hubo en Miguel Hidalgo, que entendamos por qué lo que yo platicaba el otro día, Carlos Orbañanos en Coajimalpa hizo una labor que no había hecho ningún delegado de Acción Nacional históricamente. Me explico. Tiene 3 vialidades importantes, la carretera libre a Toluca, Los Echanove y otra, cuyo nombre no recuerdo, que reencarpetó con concreto hidráulico del Fondo Metropolitano. Tiene 2 distribuidores viales, el del Yaqui y otro elevado, que son también otros 250 millones de pesos. Tiene remodelados 2 deportivos anteriores, uno que ya lleva el nombre de Juan Camilo Muriño, que en paz descanse, con el apoyo de la CONADE. Y esto lo pongo como ejemplo de que en suma él logró gestionar entre 800 y 1,000 millones de pesos adicionales de recursos federales en obras de altísimo impacto. Y el PAN termina en tercer lugar en Coajimalpa. Entonces, lo primero que habría que hacer es entender por qué sí hicimos en Coajimalpa lo que no habíamos hecho ni en Benito Juárez, ¿no? Esa trascendencia de obra pública, de infraestructura, de nuevo equipamiento, no la hemos hecho ni en Benito Juárez ni en Miguel Hidalgo. Y el que más lo hizo, y terminamos en tercer lugar. Ahí yo creo que el problema es un conflicto interno, falta de madurez, la falta de generosidad de entender el momento político. Y ahí pues me queda claro que el voto favorece a Adrián Rubalcaba, que sí tenía trabajo territorial, pero en ese caso tenemos que ver en dónde estamos fallando. Y si nos logramos concertar en esos espacios, podríamos avanzar rápidamente. Tenemos que hacer un trabajo mediático y un trabajo, diría yo, de posicionamiento de agenda para encontrar el apoyo de las clases medias y de algunos nichos sociales en específico. Temas como los que ha manejado muy bien Marcelo Ebrard, el de movilidad, que impactó bien en las clases medias y que es un tema importante por el tráfico que cada día asfixia más en la ciudad. No debemos ser una fuerza política que obstruya las nuevas vialidades. Creo que al contrario que hay que apoyarlas, ¿no? Si no nos veríamos muy mal, nos veríamos como el periodismo que obstruyó el nuevo aeropuerto y que se la dedicó a sabotear al presidente Fox, pero tenemos que encontrar en dónde el PAN, si me permites el vocablo, resucita más rápidamente y en dónde sí es un asunto de terapia intensiva y pues casi hay que esperar la quimioterapia y que en el 2018 se avance mejor. Federico, pareces así, hablando como un gestor del gobierno capitalino ante el Congreso para obtener más recursos, para tratar de establecer algún tipo de equilibrio, una lógica que te llevaría a decir, bueno, pues encontremos algún denominador común en el Congreso de la Unión a cambio de, y así se juega la política, de lo que sucede en la Ciudad de México. Esa es la jugada. Pues más que gestor, lo que yo tengo es la misión de no generar un desencuentro PAN-PRD local que impacte la lógica federal. Si tenemos que hacer equipo PAN y PRD para que presupuestalmente, en su momento, el gobierno de Peña Nieto no tenga actos de revanchismo para con la ciudad, es el papel que voy a jugar, porque hay un precedente muy claro. Cuando Zedillo gobierna la ciudad y empieza la confrontación del ingeniero Cárdenas con Zedillo y sacan a la ciudad del ramo 33. O sea, no estamos inventando el agua tibia, ya hemos visto cómo ha reaccionado un gobierno federal priista a la crítica de un gobierno distinto. Nosotros no tuvimos una luna de miel con los gobiernos capitalinos como gobierno federal del PAN, pero no les cercenamos presupuestalmente recursos y no hicimos actos de vendetta presupuestal, y ahí es donde puede haber una comunión de intereses. Y yo espero poder ser una fuerza política que ayude a que el gobierno de Mancera le vaya bien y que se nos juzgue porque se nos vea como alguien que aprendió la lección y no como una oposición recalcitrante. Creo que el peor error que puedo actuar ahorita sería de una manera responsable y que me vean, si me permite la expresión, como un político ardido, frustrado, que lejos de quererle ayudar al gobierno de la ciudad está buscando cómo sabotearlos. Si de eso renegamos tantos años del PRI en algún ámbito del sexenio pasado y del PRD en los 2 sexenios, sería profundamente incongruente y mal visto por los electores de la ciudad una actitud así de mi parte o del PAN. ¿Cómo reconstruir un partido Acción Nacional que estuvo 12 años en el poder, que ahora se va a la oposición? Hablas tú como ya un político en la oposición, pero todo partido lo que quiere es llegar al poder y no quedarse en la oposición, Federico. Pero lo tenemos que reconstruir siendo lo que dice Macar, cómo nos reencontramos con las causas y cómo somos un factor de bisagra, ¿no? Yo creo que
es lo mismo que hizo con mucha atingencia el PRI. Déjame decirlo en términos de una herejía política. El PRI no habrá regresado a Los Pinos si no había tenido el oficio y el talento político en su momento de Beltrones en el Senado y del propio Emilio. Las reformas que construyeron en el primer trienio de Calderón, a los dos los posicionaron como un PRI que ya no se veía el que estaba saboteando al presidente Fox. Se les dio un beneficio de duda altísimo y eso permitió que el miedo a votar por el PRI para que regresara a Los Pinos pues se fuera diluyendo. No lo diluyó el señor Peña Nieto, lo diluyeron los actores políticos del PRI, los cuadros, en este caso Gamboa y Beltrones. Nosotros tenemos que darle a la gente un nuevo motivo para que vuelva a confiar en el PAN. Y yo creo que la madurez de un partido distinto en la percepción que solo el que estaba saboteando al PRD o confrontando al PRD nos puede ayudar mucho. Y en el ámbito federal, pues la labor que hagan Ernesto Cordero y Luis Alberto Villarreal va a ser fundamental también. ¿Son al nivel de Gamboa y Beltrones? Pues son al nivel de Gamboa y Beltrones, pues son sus interlocutores. Y la política no solo es un asunto cuantitativo. Decía el otro día Beltrones, y ya me voy a ver muy mal citando a Beltrones, pero el día que lo designaron, parafraseó a Reyes Heroles muy bien, dijo que lo que busca es que la fuerza de los acuerdos sea más grande que la mayoría y que no sea la mayoría la que imponga los acuerdos. Y creo que eso mismo debe de imperar para todas las fuerzas políticas. Si el PRI vuelve a esa actitud dictatorial del priato de antaño, poco a poco nos va a ir haciendo el trabajo político al PAN y al PRD. Si el PRD en la Asamblea se conduce con una barbarie de una mayoría que no sea concomitante con la nueva dinámica federal, pues va a romper el espejismo de Miguel Ángel Mancera, que se percibe como el político de izquierda que el país necesita. Un poco yo digo que el señor Ebrard pretende ser el Tony Blair azteca o algo similar y no lo logró, pero es lo que la gente le ha reconocido en votos a Mancera, que gana con más votos que Ebrard, más votos que en su momento López Obrador, más votos que en su momento el ingeniero Cárdenas. Es un récord Guinness de votos en la ciudad y yo debo de entender eso y la gente quiere que el PAN le ayude a ese récord Guinness, no quiere que lo estemos tropezando en el camino. Federico Dorín, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Federal Electoral validó la designación de senadores y diputados federales. Ninguna fuerza política logra la mayoría absoluta. En la Cámara de Diputados, si el PRI logra mantener la alianza con el Verde y Nueva Alianza, pues alcanzaría la mayoría simple de 251 diputados. En el Senado, esta alianza, Verdes con el PRI y Nueva Alianza, tendría 62 de los 128 escaños. Le faltan 3 para la mayoría. Esta nueva legislatura comienza el próximo sábado y con ello el reparto de las comisiones que medirá el poder de cada partido en el Congreso en los próximos años. Bueno, pues ahí está, salvo que haya impugnaciones a tribunal, difícil en este caso, ahí está, queda establecido ya lo que es el reparto final. Hasta donde yo entiendo ya terminó esa parte de las impugnaciones, yo creo que ya está totalmente armado y así nos vamos a ir ya con esta estructura, ¿no? Ahora, lo que queda establecido aquí en un momento determinado es que en la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional tiene la posibilidad, tiene muchas opciones con las cuales negociar. Un poco lo que platicábamos con Federico Dorín hace un rato, esta idea de que pues el PRI tiene junto con Nueva Alianza y con los Verdes la posibilidad de armar determinadas mayorías y en un momento determinado optar por ir con el PAN o optar por ir directamente con la izquierda, con el PRD, y a partir de eso formar las mayorías. Tratará de hacerlo, por supuesto, en esta, pues no sé si llamar la locura mexicana del consenso, esta idea de que las mayorías como mayorías no representan a todos, sino cuando solamente todos están dispuestos a apoyarla, que me parece un desastre en términos de concepto democrático. Es como volver otra vez al régimen autoritario en donde hay que estar todos de acuerdo, o que más bien que el presidente estaba de acuerdo consigo mismo y entonces todos estábamos de acuerdo con él para poder actuar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, pues ahí está la posibilidad de que el PRI haga sus propias mayorías. Efectivamente, ellos pueden juntar 251 diputados si suma uno la fracción del PRI, la del Partido Verde y la de Nueva Alianza. Pero no van a ir todos. Sí, no, pero sin Nueva Alianza. Tampoco no van los otros, entonces lo mismo. Sí. Sin Nueva Alianza no llegan a 251. Pero con 251, efectivamente, pues hay el riesgo, lo oíamos aquí en este programa hace 1 o 2 semanas con el señor Barbosa, el coordinador de
senadores del PRD que decía que una mayoría de 251 no era suficiente. Bueno, sí es suficiente, ¿no? El asunto es que efectivamente tenemos esta angustia mexicana por el consenso y por evitar el conflicto en la discusión del Congreso, y que eso se ha utilizado por algunos sectores pues para bloquear las negociaciones, tomar la tribuna, cerrar el Congreso y con eso mover la discusión fuera de lo que los mexicanos elegimos a través de la votación, que es lo relevante. Entonces a mí me parece que si con estos 251, ahí pueden ver los amigos del auditorio cómo queda distribuida la Cámara, la rayita un poquito más gruesa de abajo es como está en 2012, los priistas pierden algunos diputados con respecto a 2009 porque en su alianza con el Partido Verde le dieron más espacios a se ve abajo que pasó el Partido Verde de 21 a 34 diputados, el PAN pierde de 140 a 114 y el PRD gana, porque la elección de 2009 habían tenido, pues sí, un muy mal desempeño. Ganan también los partidos chiquitos, el que PT, son los que más ganan en términos generales. En términos porcentuales, pues sí, sin lugar a dudas, algunos se duplican de tamaño sin mayor dificultad. Por eso el PRD solito queda en tercer lugar y el PAN en segundo. Así es. Habrá que ver qué hacen los aliados con ellos. Y lo mismo ocurre en el Senado, es decir, en realidad el PRD es tercera fuerza y se convierte en segunda si logra mantener consigo al PT y al Movimiento Ciudadano. Pero esto, pues todavía no lo sabemos, va a depender de cómo se acomoden las cosas en los próximos días, depende mucho de la distribución de las comisiones. Ahora, ¿para cuánto te alcanza? La verdad es que con 251 diputados, mayoría relativa, absoluta, perdón, pues te alcanza para el presupuesto, eso es lo que puedes aprobar, algunas otras cosas específicas, pero no tienes esta mayoría calificada para la cual requieres forzosamente el PAN. Lo que es curioso es que... O el PRD, dependiendo de qué quieras hacer. Claro, eso es correcto, pero PRI más PAN no te dan mayoría calificada. Necesitas también la ayuda de partidos pequeños para llegarle a ese número de 67% de diputados, indispensable para cambiar, modificar la ley mexicana, la Constitución, y hacer las reformas estructurales. Aquí el punto fundamental es con quién va a hacer alianzas y cómo las va a hacer, bajo qué circunstancias y qué tipo de medidas. Lo que sí es muy claro es que el PRI sí tiene pues derecho de veto. Aunque se junten todos los demás partidos políticos y quieren hacer una reforma constitucional, el PRI pues sí alcanza los necesarios y suficientes para decir no. Ahora, la única ventaja que tiene el PRI en la Cámara de Diputados es que tiene a Manlio Fabio Beltrones. Y pues, que, como ya escuchamos, se ha convertido, por lo menos cuando hemos entrevistado, en este caso Federico Dorin, asambleísta del PAN, a Miguel Barbosa, del senador del PRD, todo el mundo habla de los interlocutores priistas, tanto en el caso de Emilio Gamboa en el Senado, como de Manlio Fabio Beltrones en diputados, como aquellos con los que sí se puede operar, con los que sí hay confianza, algo que a los panistas jamás les pasó, simple y sencillamente no tuvieron esa posibilidad de operar. No, y en esta circunstancia me parece que efectivamente tanto Emilio Gamboa como Manlio Fabio Beltrones han construido esta imagen de capacidad de negociación, de cumplimiento de palabra, etcétera, pero además pues su peso político es muy significativo dentro del PRI y fuera, de manera que va a ser complicado para los otros coordinadores parlamentarios de las otras facciones poder pues ganarles alguna a estos dos que ya tienen pues muchísimos años de experiencia en esto. Falta ver cómo se coordinan adentro del mismo PRI, que esa es la parte complicada de la negociación. Aquí están los senadores, aquí a los amigos del auditorio no le hagan caso al dibujito de arriba, sino nomás a las rayitas, que son las importantes, porque es como queda el Senado. Ahí el brinco del PRI pues es monumental y es prácticamente el mismo brinco que tiene el PAN, pero de regreso, ¿no? Pasaron de 30 y cachito a 52 y los panistas se mueven en sentido opuesto de 52 a 38. El PRD pierde senadores porque en esta elección de 2012 la votación del PRD fue aún más concentrada que en 2006, a pesar de que los votos son prácticamente los mismos, se concentra más la votación del PRD en muy pocos estados y por eso estos numeritos, y lo mismo ocurre con los partidos pequeños que aquí no tienen el efecto que vimos en diputados. El único que avanza un poco es el Partido Verde por la alianza que ya hablábamos del PRI, pero los otros partidos pequeños son pequeños precisamente porque en ningún estado de la República tienen presencia notoria. Pueden ganar distritos, pueden ganar por
porcentaje de votación, diputados plurinominales, pero en el Senado sí su presencia es muy menor, al extremo de que para poder hacer una fracción parlamentaria van a tener que mover senadores de un lado a otro. El PRD anda prestando para poder pues, tener una fuerza adicional, ¿no? Lo curioso del caso es que aquí en la Cámara de Senadores el PRI más el PAN solitos sí tienen mayoría calificada. Ahora, en los diputados sí es PRI-PAN Verde también, PRI-PAN Verde, esa sí, alianza Verde, PRI-PAN Verde y la del Verde la tienen sólida, asegurada. Ahora, sí. aquí el punto central es entender que por primera vez, incluso dentro del PRI, tienes dos liderazgos que actúan en un mismo sentido. Y eso es quizá una parte importante. No solamente la capacidad política de Emilio Gamboa y de Manlio Beltrones, sino siempre hablábamos de el PRI de Manlio en un lado, en la Cámara de Senadores, en la legislatura que está por terminar, y por otro lado el PRI de Beatriz Paredes. Los últimos 3 años así fue. Así fue, con una separación, dos PRIs, no sé. Aquí se acabó esto. Van a tener un PRI en senadores y diputados que tiene una misma línea. ¿Y el mismo PRI en la presidencia? Y el presidente de la Esa República, es la pregunta, que ¿no? espero, bueno, pues no empieza a jugar a vetar a sus propios coordinadores. Está porque difícil. Sería suicida, ¿no? Vamos a ver. Hay más poder en este momento en el Congreso que en la presidencia. Eso ha estado ocurriendo desde 97 Claro. y ahora sigue siendo así. Yo creo que si el señor Peña quiere gobernar, necesita pues una interlocución continua con estos dos personajes en el Congreso, porque de otra forma no la libra. Pero a mayor poder también viene mayor responsabilidad. Sin porque, lugar a dudas. Ahí efectivamente está el corazón de la viabilidad para poder gobernar este país los siguientes 6 años. Por lo no hay pronto lo que ninguna quedó duda. claro es que para Peña Nieto las dos figuras que tenían que estar ahí se quedaron. No hubo ningún tipo de conflicto, que es un poco con lo que ha funcionado Peña Nieto en términos de su posibilidad de llegar a la presidencia. Lo hizo con Erubiel cuando tuvo que aceptar su candidatura para gobernador del Estado de México, y luego lo hizo cuando se deshizo de Moreira y cuando tuvo que deshacer la alianza con la maestra Elbester, ¿no? Ahí están decisiones que finalmente le costaron, pero le fructificaron en términos y de parece llegar a que la continúa presidencia. así, y esto pues a mí me da cierta esperanza de que se puedan sacar algunas reformas de las que hemos tenido pendientes por un tiempo. No sé qué tan profundas. En la laboral está más o menos claro que se va a poder hacer, porque es lo que el PRI presentó y no estaba tan mal, pero por ejemplo en la energética, que a mí me gustaría una reforma muy profunda, pues todavía no veo si se va a poder. ¿O la fiscal? La fiscal. A ver, hasta dónde les alcanza el dinero para los próximos años, ¿no? Ahí está el problema. Vámonos a una pausa y vamos a platicar inversión extranjera directa. Ahora sí se cayó, los mercados internacionales no tienen dinero. Esto es Dinero y Poder. La inversión extranjera directa que captó el país en el primer semestre de 2012 fue de 9.622 millones de dólares, una caída interanual del 9.2%. Los menores flujos de inversión obedecen a que la economía norteamericana se ha frenado y su sector manufacturero se encuentra débil. El otro factor es España. La segunda fuente de inversión de México pasa por una recesión que afecta a la capacidad de gasto de sus empresas. Inversión extranjera directa que México suponía pues iría creciendo, y de repente se le vuelve a atorar, independientemente de andar vendiendo cerveceras y otras cosas. Mira, sí, todo depende con quién te compares y cómo le hagas. O sea, los otros están peor. Pues mucho peor. Una caída de 9% de la inversión extranjera está a todo dar para el desastre que está viviendo el mundo, junto a la caída de 20% de Brasil o a la caída de 30% de la inversión extranjera en China. Sin duda alguna es una mala noticia que pues estamos solamente en 9,000 millones de dólares, le tiraremos a unos 18,000 millones de dólares para apenitas ahí en el transcurso del año, que es nuestro promedio. Esa es la verdad de las cosas. Estamos en un promedio de 20,000 millones de dólares desde hace un buen rato. Yo te diría, hay que aspirar a más, no cabe la menor duda. Mientras no hagamos las reformas estructurales de este país, pues por más que nos comportemos bien en términos comparativos de crecimiento, pues no vamos a traer más, y solamente en el sector energético podríamos derivar cuando menos otro tanto anual de lo que requerimos. En ese sentido, a ver, si el próximo año, con algún tipo de reforma que comience a manejarse, más el hecho de que, pues según los pronósticos de Macario, Brasil estará viviendo
las peores etapas porque no llegará tampoco inversión, México podría convertirse en uno de los receptores mayores de inversiones. Hay una oportunidad extraordinaria en este momento. No solo Brasil va a tener dificultades, ya las está teniendo. China está en un problema mayúsculo. ¿Eres un sustituto de China? Somos el sustituto de China. No, el problema importante de México a partir de 2001 es que China logra captar la mayor parte del movimiento de la industria estadounidense que sale de ese país, y entonces eso nos estorba nuestro crecimiento. Íbamos creciendo parejito en el mercado estadounidense, ellos se despegan, nos dejan atrás. Nosotros podemos sustituir parte de esa producción, evidentemente no todo, pero podemos sustituir una parte significativa, y sobre todo Estados Unidos, en mi opinión, va a ser el país que va a jalar el crecimiento los próximos años, no va a ser China, y para ese crecimiento estadounidense México es una inversión muy atractiva. Entonces, a mí me parece que si ahorita tomáramos estas medidas que hemos pospuesto tanto tiempo, estaríamos en condiciones verdaderamente de aprovechar el mercado internacional y de captar una cantidad de inversión muy superior a la que tenemos. Pero sí hay que tomar esas decisiones. Si no se libera el mercado, no hay manera de que alguien venga a meter su dinero aquí. Ahora sí difiere. Sí, coincido, pero difiero. Coincido en que sí podemos jalar muchísimo más lana de la que estamos jalando actualmente, pero en sectores completamente diferentes. Nunca vamos a poder competir contra China en manufactura ligera. Ellos son especialistas en eso y no tenemos ni la infraestructura ni la capacidad para competir en eso. Pero sí podemos darles las buenas y las malas en la manufactura pesada. Nos hemos distinguido durante los últimos años en eso, en maquinaria y equipo, en industria del transporte automotriz. Bueno, México es hoy por hoy una de las potencias actuales y en mayor crecimiento del mundo, no cabe la menor duda. Bajo este índice de complejidad que elabora Harvard y el MIT de manera conjunta, México es una de las economías complejas con mayor potencialidad de crecimiento. Estamos ahorita en el lugar 20, muy lejos del lugar que ocupamos en materia del índice de competitividad, que normalmente está por ahí del 50, México. En este índice de complejidad estamos en el 20 y en capacidad de crecimiento prospectivo estamos en el número 10. El primero de América Latina. El primero de América Latina por mucho. Ahora, esta inversión extranjera que capta Brasil, también difiero, va en Brasil para atacar su mercado interno, que es donde va a tener un broncón tremendo en los próximos años Brasil. No capta inversión extranjera para exportar, para producir y exportar. México sí. Si es que nos abrimos un poquito más, mejoramos la reforma laboral, le metemos a la parte de reforma energética, vamos a poder captar muchísimo más, siendo una economía compleja, capaz de competir, ahí sí, en cualquier mercado a nivel internacional. La diferencia entre los dos índices que ahorita comentaba Ernesto es muy interesante. En la capacidad de producir, el conocimiento de los mexicanos, la capacidad de la mano de obra, más allá de lo que aprende uno en la escuela, es decir, la capacidad que tiene uno, dado lo que ya se produce, nos coloca en el lugar 20 del mundo, mientras que cuando va uno a los índices de competitividad estamos en el mejor de los casos en 50, casi siempre abajo de eso. Esa diferencia entre las dos es precisamente las reformas que no hemos hecho. Es decir, lo que nos manda a estos lugares más bajos en competitividad es la falla de las instituciones que tenemos. No se cumplen los contratos, no se respetan derechos de propiedad, no tenemos un buen sistema de procuración de justicia ni de impartición de justicia, los mercados están muy cerrados, no hay competencia, el mercado laboral es muy rígido, el mercado de energía es un monopolio. Esto es lo que hay que corregir. Entonces, tampoco es mayor ciencia. Si tomamos decisiones en eso, vamos a movernos en competitividad hasta alcanzar el nivel que tenemos ya en conocimiento, y eso nos va a permitir convertirnos en una potencia de exportación. Pongo un ejemplo: el espacio que ahorita sería óptimo para moverse en términos de conocimiento productivo, según el documento que ya comentaba Ernesto, es la industria química. ¿Qué es lo que detiene a México en la industria química? Que el proveedor fundamental, que es Pemex, es un inútil absoluto. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Quítale a Pemex Petroquímica. Digo, ya no digamos cerrar lo que es mi aspiración última en la vida y que nunca voy a ver. No lo cierren, está bueno, quítenle Petroquímica, saquen Petroquímica de ahí, y entonces vamos a tener un espacio para que la producción química en México, que es maravillosa considerando los obstáculos que tiene, pues nos dé un espacio competitivo hacia afuera. Tenemos una ventaja adicional, que es el capital humano de este país. Seguimos teniendo la impresión de que la escolaridad promedio de los mexicanos es 7.2 años. Y si uno ve la estadística, pues eso es. Pero si uno agarra a los muchachos de 30 años y menos, la escolaridad es completamente diferente, y eso nos va a dar la capacidad productiva de los próximos 30 años, no la escolaridad de la población completa. Ya nos fregamos los que somos mayores de 30, pero los que tienen 30 y menos
sí tienen una escolaridad que le anda pegando a lo de muchos países industrializados. De hecho, lo andaba presumiendo el presidente hace unas semanas, ¿no? Somos el país de América Latina que más ingenieros produce, pero también uno de los que más ingenieros produce en el mundo. Póngale que no todos los junto a ingenieros... los hindús, no. No, pero somos uno de los que más produce ingenieros en el mundo. Muy lejos de los India chinos. tiene 1.000 millones y China tiene 1.300 millones de personas. Está Tampoco bien, puedes comparar, claro, somos 10 está veces bien. más chicos. Pero ¿qué le pasa a a lo eso? mejor la mitad de los ingenieros estos que producimos no saben sumar. Con la otra mitad que quede alcanza. No, los más. ingenieros Sí, siempre nada saben más que sumar. tienes un problema también, No. tienes un problema también de mercado, porque aquel que tiene un nivel alto de preparación, si en estos mercados mexicanos no tiene acceso a altos niveles de rendimiento, va O a de terminar. tecnología. Pero sí o de lo hay. inversión. O de inversión. Pero o de sí lo que lo sea. hay. Tú hablabas de Querétaro hace rato para que pusieran más granjas avícolas. Bueno, en Querétaro también cosas de volar tienen aeronáutica. Y ahí están necesitando turbinas. ingenieros a pasto. Y estamos creciendo en materia automotriz. Hemos crecido 15% Y en en los maquinaria, últimos y 2 en años. equipo. Entonces, ahí hay un espacio para los ingenieros. No es tan complicado. Lo que necesitamos es que eso crezca más rápido. ¿Cómo crece más rápido? Darles la oportunidad de invertir con una ley laboral más flexible y con un mercado energético que sí sea competitivo. Pues no es tan complicado. Convirtiendo a la marca México en algo que sea diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Sí, ¿no? sin duda Eso alguna sí. hay que hacer cambios y hay que cambiar la imagen. No hay ninguna duda, pero de que tenemos capacidad para atraer esa inversión, mejorar el capital y complementar al capital humano de este país, pues ahí están las estadísticas. Yo creo que los que inventaron el BRIC, que ya medio se están arrepintiendo, necesitan meter cuando menos otros 4 países dentro de esta capacidad. México, Indonesia, Turquía y Corea. Esos son los que van a determinar el crecimiento en los próximos 10 años. Vamos a ver si cualquiera de estos países tiene la capacidad o tiene las ventajas que tiene México. Bueno, por supuesto, Pues son de entrada, México. 3,000 kilómetros un de poco frontera con diferentes, Estados pero Unidos. esa gran ventaja es la de ventaja de la México. frontera con Estados Unidos. Y medio mascoteamos el inglés y ellos medio mascotean el español, los mismos usos horarios. Hombre, es un mercadote. Ya, ¿no? Hay que Hacer la aprovecharlo. reforma. Hay que echarle. Ernesto Cervera Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.